Hola señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al programa En Privado. Hoy vamos a hablar de las protestas de los jueces que están llevando a cabo en toda España. También hablaremos de la situación de los juzgados de Vigo. Para ello nos acompaña hoy el juez decano Germán Serrano. Bienvenido a Televigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es el detonante de que los jueces lleguen a la calle? Bueno, no es una situación agradable y yo, sinceramente, a título personal, prefiero que lo vivido el viernes pasado no se repita, ¿no? Porque no es nuestro sitio, no es el sitio de los jueces en la calle. El detonante, bueno, ha sido una decisión consensuada entre todas las asociaciones judiciales y de fiscales y todos los jueces decanos reunidos en Barcelona la primera semana de noviembre. Y bueno, era para una solución para expresar el descontento que también en la carrera judicial y en la fiscal hay con las medidas, con las reformas legislativas que está emprendiendo el Ministerio de Justicia y que afectan básicamente al estatuto, entre otras cosas, al estatuto de los jueces y bueno, se ideó esa forma de protesta, una concentración en la puerta de los juzgados en toda España y bueno, la verdad es que tuvo, creo que una respuesta bastante contundente en cuanto al número de asistentes por parte de los jueces, ¿no? Concretamente la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial es una de las medidas del Gobierno que no han gustado a los jueces. ¿Creen que esta ley podría poner en evidencia la independencia judicial? Pues precisamente la importancia que tiene esta reforma ataca a eso que ha dicho, es decir, la independencia judicial. Yo creo que la reforma pretende, si ve la luz, lo que va a conseguir va a ser, en primer lugar, que no puedan elegir los jueces a los 12 vocales del Consejo del Poder Judicial que son de procedencia judicial. En segundo lugar, pretende robar o quitar competencias que tiene el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces y llevarlo al Ministerio de Justicia. Y en tercer lugar, lo que encierra es una intención de hacer que los miembros del Poder Judicial, que son un poder del Estado, sean equiparados a los funcionarios públicos. Hasta ahora esto no es así, precisamente por su configuración especial como miembro de un poder del Estado que cada juez encarna en su día a día y en determinados aspectos, en los esenciales, no podemos ser equiparados a funcionarios públicos. Esto es lo básico, lo que más puede atacar a la independencia del Poder Judicial, pero bueno, también se arrastran otros problemas desde antiguo, la falta de independencia económica del Consejo del Poder Judicial, básicamente, y que impide esta independencia, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando de independencia judicial. Los jueces se quejan de que esta ley podría poner en peligro esa independencia, pero precisamente sobre esa independencia se ha estado hablando mucho en los últimos años, si los jueces, la justicia ahora mismo es independiente o no. No todo el mundo piensa que la justicia es independiente. Bueno, es lícito y libre que la gente piense que la justicia no es independiente. Yo considero que la justicia, es decir, el Poder Judicial, cada uno de los miembros del Poder Judicial en el momento en el que dictan sentencia, cuando estudian un asunto y lo resuelven por medio de una resolución, son absolutamente independientes. Eso no tengo ninguna duda. Una independencia ad extra y ad intra significa que en el momento de resolver un asunto no obedecen a presiones de ningún tipo, sea el asunto que sea, civil, penal, mercantil, laboral, el que sea. Es verdad que la visión o la proyección que tienen el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es de precisamente falta de independencia, y es lícito porque ambos son dos órganos constitucionales, no forman parte del Poder Judicial entendido como función judicial. Uno es el órgano de gobierno de los jueces, el otro es un tribunal de garantías constitucionales, y como órganos constitucionales tienen una configuración política y es lícito que de ahí, según la procedencia del partido político de turno que haya nombrado a uno u otro miembro, pues se pueda inferir que ese vocal o ese magistrado del Tribunal Constitucional pertenece o es de una ideología u otra. Bien, eso es difícil, ese San Benito es difícil de quitar. Pero eso no quiere decir que el Poder Judicial no sea independiente. Una cosa es que un vocal del Consejo General del Poder Judicial, en su función
de los que sean miembros de la carrera judicial es absolutamente independiente, y otra cosa es que tenga una proyección partidista porque su nombramiento proviene de un partido político cuando se habla de la independencia de los jueces, precisamente se habla de eso, ¿no? De que esté politizado o no esté politizado cierto órgano o algún juez o... Sí, pero me gustaría que eso se deslindara. Es decir, los tribunales y los juzgados y los jueces no están en absoluto politizados y son absolutamente independientes. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, es un órgano de política judicial, y por tanto tiene un cierto barniz de extracción política que la opinión pública así lo percibe, pero no me gustaría que eso se confundiera con que el Poder Judicial no es independiente, no tiene nada que ver, ¿no? No solo los jueces están en pie de guerra, también los abogados han salido a la calle en estos últimos meses para protestar por la ley de tasas, lo que han denominado tasazo. ¿Está de acuerdo el juez decano con esta ley de tasas que ha aprobado el Gobierno? Bueno, los jueces decanos, en las reuniones que tenemos anualmente, hemos reclamado en ocasiones la existencia para determinados supuestos de tasas judiciales. Lo que pasa es que nosotros pedimos tasas judiciales moderadas y que no limiten el acceso a la justicia. Al establecer tasas cuantiosas o tan cuantiosas en la primera instancia, se puede limitar el acceso a la tutela judicial efectiva, y por eso en la cuantía deberían de ser modificadas también en la segunda instancia, porque también forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que cuando las leyes así lo prevean, un asunto pueda ser visto en apelación o incluso en casación. Como todo en esta vida, pues tiene que ser sometido a una moderación. Entonces, creo que son buenas las tasas judiciales en algunos supuestos, no en todos. Creo que hay que tener muy en cuenta el nivel de ingresos de la familia o del litigante. Creo que hay mecanismos suficientes para articular con cierta objetividad que las tasas no perjudiquen a las personas más desfavorecidas. Por ejemplo, que en algún caso se convierta en un depósito que se someta al vencimiento, es decir, el que gana el pleito o el que gana el recurso, al que gana el recurso se le devuelve su tasa, y los mayores usuarios de la justicia, de la función judicial, que suelen ser las grandes empresas, las grandes entidades bancarias o las grandes empresas suministradoras, bueno, pues en determinados supuestos que la tasa sea fija y con una cuantía superior a la que pueda asumir una persona individual, ¿no? Por ejemplo. Por cierto, hablando de las tasas, jueces de instrucción de los juzgados de instrucción de Vigo han alertado de la posibilidad de que haya una avalancha de casos en lo penal, porque ya que la vía penal es gratuita, está libre de tasas, de que se traspasen, ¿no?, de unos juzgados a otros para evitar pagar esas tasas. Bueno, puede ser una consecuencia, sería una consecuencia bastante maligna, porque los asuntos, los que son civiles, deben de ir por la vía civil. Lo que no se puede hacer es colapsar la jurisdicción penal, la instrucción, cuando hay causas mucho más interesantes y necesarias de estudio que otras que no lo merezcan o que no pertenezcan a esa jurisdicción. Yo creo que en este caso los jueces de instrucción tendrán que estar muy atentos para que con la ley procesal en la mano cortar esas posibles desviaciones que no sean legalmente admisibles. Pero temen que pueda llegar a pasar este supuesto. Bueno, puede llegar, los casos son limitados, la verdad, porque en pocas ocasiones hay límites entre la jurisdicción penal y la civil, pero bueno, en aquellos casos habrá que estar muy atentos para evitar ese peregrinaje que no se ha permitido. Volviendo a la ley orgánica del Poder Judicial, yo no conozco en profundidad esa nueva ley, pero lo cierto es que los ciudadanos en la calle dicen que tiene que agilizarse la justicia. En teoría se hace para agilizar la justicia. Si no es esta ley, tendría que ser otra, pero sí que hay que tomar medidas, ¿no?, para agilizar los casos que muchas veces se amontonan en los juzgados. Bueno, para agilizar la justicia hay que adoptar muchas medidas, no solamente reformar la ley orgánica del Poder Judicial. La reforma tiene una idea positiva, pero creo que la ataca de forma errónea. La idea es que sean jueces de carrera, o bien jueces de adscripción temporal, o bien jueces que salgan de la escuela judicial,
que paulatinamente vayan conformando, aumentando la carrera judicial, y que sean los que asuman las sustituciones cuando hace falta en algún juzgado. Es decir, ir acabando poco a poco con la justicia interina. Eso es una buena medida. Pero, por otra parte, en España hay un déficit de jueces evidente. Estamos a la cola de la Unión Europea en la ratio de juez por número de habitantes, por cada 100.000 habitantes, y eso es un problema que se debe resolver. No quizá como hasta ahora, es decir, creando órganos jurisdiccionales, sino creando plazas judiciales. Para eso es bueno la figura del juez de adscripción territorial, del juez volante, o incluso que se pongan en marcha los tribunales de instancia, es decir, que los juzgados se conviertan en tribunales y, en vez de lo costoso que es crear un órgano jurisdiccional, se creen plazas judiciales y así se puedan resolver más los asuntos. Pero bueno, el problema, ese sería un pequeño porcentaje para la resolución. Hace falta mucha más inversión en medios materiales y en medios personales, sin duda alguna. Otro de los asuntos de mucha actualidad es que muchos jueces también se han plantado por toda España, ¿no? Porque no están de acuerdo con la ley de desahucios o cómo tienen que aplicar la ley de desahucios. Yo no sé si concretamente el juez decano de Vigo está de acuerdo con esa ley, cree que debería de haber cambios, que es complicado, bueno, ¿no? Vamos a ver, ha habido un Real Decreto del Gobierno de hace un par de semanas que establece alguna medida para paliar el drama de los desahucios. Es decir, hasta ahora mismo, en determinadas circunstancias, el desahucio, el lanzamiento de una vivienda familiar, pues puede llegar a ser un drama. Lo que los jueces decanos hemos reclamado son medidas legales, es decir, instrumentos para los jueces para que puedan modular o repensar en supuestos extremos el lanzamiento de una vivienda habitual. Es decir, no es lo mismo el lanzamiento de una segunda vivienda, de una plaza de garaje o de un local de negocio que está vacío, que una vivienda habitual. No es lo mismo una ejecución hipotecaria que proviene del impago de muchas cuotas que el arrendamiento que se deja de pagar pues pocas mensualidades. Es decir, hay que estar al caso concreto, y lo que los jueces demandamos son instrumentos legales suficientes para que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, se puedan modular los lanzamientos, es decir, los desahucios. Hay medidas que ya existen, la dación en pago, la posibilidad de dejarla sin efecto, de demorarla, pero hay otras que se pueden estudiar, pues establecer un alquiler social, que la tasación se haga por peritos independientes, que el juez pueda modular los intereses de demora en caso de que sean abusivos. En fin, hay muchas posibilidades, pero lo que no se puede permitir es que el juez se las invente. Es decir, necesitamos que estén recogidas en la ley porque estamos sometidos al principio de legalidad. Pues es muy difícil, ¿no? Hacer una ley que contemple todos los casos, cada caso es diferente, y después que puede darse el caso de que haya personas que se aprovechen de esa ley cuando a lo mejor no necesitan. Ahí es complicado, ahí es donde entraría la labor del juez, ¿no? Es decir, por eso he dicho que hay que estar al caso concreto, porque hay que analizar cada caso, cada circunstancia de renta, miembros de la familia, si es primera vivienda, etcétera. O sea, muchos datos, hay que estudiar muchos datos. No caben soluciones generales ni acciones generales, porque hay que estar al caso concreto. Tampoco se puede demonizar la ley hipotecaria, una ley que tiene un siglo, que ha permitido a mucha gente acceder al derecho de propiedad y que ha funcionado razonablemente bien durante un siglo. Es cierto también que reconoce un procedimiento muy especial de ejecución a la entidad bancaria para conseguir que se realice su crédito. Bueno, pues eso es lo que quizá ahora, en pleno siglo XXI y con la situación de crisis que estamos pasando, pues habría que empezar a modular, pero no tampoco cargársela de un zarpazo. Sobre todo porque ahora mismo parece que los bancos son los que están en una situación de privilegio en todos estos contratos. Bueno, en la ejecución hipotecaria siempre han tenido una situación de privilegio, pero porque la ley se lo reconoce, es decir, es un sistema ejecutivo ancestral en nuestro derecho que nunca ha planteado mayor problema, pero bueno, precisamente porque ahora la situación es distinta, porque nuestro Código Civil dice que las leyes deben de interpretarse según el tiempo en que han de ser aplicadas, pues ahora merece la pena que estudiemos cada caso concreto.